Madre mía, chicos. Se viene salseo gordo con Ander Ercel y Kerem Bürsin. Lo de hoy es para grabarlo a fuego. Olvídense de lo que les han contado, porque tengo las pruebas de que Ande está celosísima de Kerem. Sí, como lo oyen. Y no son habladurías, que esto viene con miga. Verán, todo el mundo sabe que estas dos estrellazas turcas tuvieron su novela, ¿no? Una historia de amor que nos enamoró a todos, y de repente, ¡zas! Se separaron. Y desde entonces pues cada uno por su lado, o eso decían. Pero resulta que ahora con Kerem que está que no para, que si un proyecto aquí, que si uno allá, y ¡ay, Dios mío!, su nueva compañía. Empiezan a salir cosas que no cuadran. Para ser honestos, a mí me da la impresión de que Ande, por mucho que haga como que pasa de todo, está mordiéndose las uñas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque han empezado a salirle fans a Kerem, digo yo, que le señalan cosas. Y no cualquier cosa, no. Le señalan a gente nueva, a compañeras de trabajo, y ahí es donde entra Ande en juego. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem, el rey de la discoteca, está disfrutando de su soltería, y lo está haciendo a lo grande. Se le ve súper feliz, súper lanzado con sus nuevos proyectos, y claro, cuando un hombre así está en su mejor momento, las miradas se multiplican. Y aquí es donde entra la señorita Ercel, que no se le escapa una. Porque piensen conmigo, ¿cuándo fue la última vez que vimos a Ande tan, llamémoslo, atenta a la vida de Kerem? Pues no hace mucho, ¿verdad? Ahora, de repente, ¡pum! Aparecen un montón de fuentes anónimas diciendo que Kerem está súper ilusionado con una nueva chica. Y justo después de eso, boila. Ande empieza a soltar indirectas. Y no me refiero a una indirecta cualquiera, no. Me refiero a que de repente sus stories empiezan a ser un catálogo de mira que bien estoy yo también, o, esto es lo que me importa de verdad. Y lo más curioso es que justo cuando más se habla de Kerem y sus nuevos amores, ¡zas! Ande sube una foto súper sugerente, o pone una canción que habla de amores perdidos o de seguir adelante con fuerza. Demasiada coincidencia para mi gusto. Muchos dicen que es pura coincidencia, que ella está viviendo su vida y punto. Pero yo sospecho algo más. Sospecho que ella todavía tiene esa espinita clavada, y que ver a Kerem tan radiante y rodeado de nuevas caras, la pone, digamos, un poco nerviosa. Es como si quisiera recordarle al mundo y sobre todo a él, que ella también es una diva, que ella también puede acaparar portadas y miradas. Y las pruebas, mis amigos, están ahí. Vean las redes sociales. Vean cómo comenta o cómo deja de comentar. Vean las entrevistas recientes, ese brillo en los ojos que a veces parece más de querer demostrar algo que de pura felicidad. Cuando Kerem estaba con ella, la dinámica era diferente. Ahora que él parece haber pasado página, ella parece querer gritarle al viento que ella también sigue en la carrera. ¿Y qué me dicen de esos pequeños detalles? Esas fotos que sube que parecen estar cuidadosamente planeadas para que coincidan con algún rumor sobre Kerem. Es como una guerra silenciosa, ¿entienden? Una demostración de fuerza. Ella no va a admitir jamás que está celosa, sería como darle la razón. Pero sus acciones hablan por sí solas. Es que es la vida misma, ¿no? Cuando uno se separa y ve al otro rehaciendo su vida, es normal sentir algo. Y si eres Ande Ercel, una mujer fuerte e independiente y guapísima, pues lo demuestras a tu manera. Y su manera ahora mismo parece ser la de la competencia. A ver quién brilla más. Pero bueno, vamos a lo importante. Yo aquí les traigo las pistas, las señales que a mí me gritan que Ande está con el corazón un poco revuelto. ¿Ustedes qué pensáis? ¿Esta rivalidad silenciosa es real o solo me estoy inventando películas?